Somos libres, papi, somos libres, gracias a Dios. Para estar muerto me siento más vivo que nunca. Resulta que la Tuti y su nieto están muertos. Amiga, el problema aquí es que yo sigo pensando que usted no es quien debería de ir a eso. El Teca Martínez me quiere a mí y solamente a mí. Te voy a ir subiendo 1 metro por cada tarugada que haga Vicente y por cada orden que desobedezca a tu familia. ¡Va! ¡Pues de la fregada! Es un rastreador de alta tecnología, prácticamente invisible. Ya los vas a ver. Primero tenés que venir con nosotros. Me acusas a mí de asesino, pero vos también tienes las manos llenas de sangre. Vos no sos Santa Vicenta. Pues no. Pero a diferencia de ti, yo lo hago para proteger a mi familia cuando ya no tengo más. No así nada más a lo güey. Sí, cómo no, para proteger a mi familia. Mira, Vicenta, si yo dejara de vigilarte y el bruto también y te dejáramos ir, estoy seguro que nos meterías un montón de balazos. Ay, sí. Eso sí me encantaría volarles los sesos de la cabeza. ¿Ya ves? Eres puro pájaro nalgón. Lo bueno es que no te vamos a soltar todavía, chiquita. Vigílala bien. Yo no quiero sorpresitas, ¿oíste? Ah, mira. Oye, bruto. ¿Qué? La vieja trae un chícharo. Mira, seguramente está comunicando con alguien. La descubrieron. Van a matar a Vicenta. Hija de puta. Hija de... La tienen bien vigilada. En cualquier momento nos dan cuello a nosotros, así que quebrátela de una vez. Dale, quebrátela. No. A ver, escúchame. No está pasando nada. Nadie viene conmigo. Pues bueno, ¿sabes qué, bruto? Písale. Por si nos vienen siguiendo, que no nos vean ni el polvo. Que vengo sola, hombre. No viene nadie conmigo. No. Alberto, háblame. Descubrieron que trae un chícharo. La van a matar, Almeida. No, Alberto, no lo vamos a permitir. Vamos a interceptarlo. Revísala bien. Que su gente no encuentre ni su cadáver porque la vamos a matar. ¿Con quién estabas hablando, ah? ¿Con el policía? Es que sepan que no van a encontrar ni tus dientes, no van a encontrar nada. Adiós, chicharito. Ahora sí, nadie va a vivir cuando chilles, ¿eh? No tengo Métele nada. bien mano, métele mano por todos lados, revísala bien. No tengo nada, Juan Ramón. Nadie te está preguntando. Si me vuelves a tocar, te parto los hocico, cabrón. Quiero ver que lo intentes, ¿eh? ¿Qué es lo que traes aquí? ¿Eh? ¿Qué es esto? Un localizador. Ahora sí. Adiós, aparatito. Nadie va a ser de ti. Nadie va a saber ni siquiera de tus huertos. No, Vicento, no. No, Alberto, ¿qué pasa, carnal? Almeida, encontraron el localizador. Si perdemos el auto, perdemos a Vicenta para siempre. ¿Estás segura que no traes nada más? Quebrátela ahora sí, Escúchame quebrátela. una cosa, Juan Ramón. Si me matas se va a armar la plomacera. Hazme caso. Pues el Teca Martínez dijo que si había broncas, te rompiera el hocico a balazos, ¿eh? ¿Ustedes creen, par de que el Teca Martínez le va a dar mi tiro de gracia a ustedes dos? ¿Y yo quién soy para cuestionarlo, eh? Dime. ¿Estás seguro de lo que escuchaste? No, espera, esta vieja tiene razón. Vos sabés que el patrón un día dice una cosa y el otro dice otra. ¿Estás rajando, menso? No, lo que estoy diciendo es que qué tal si la matamos y el Teca nos mata a nosotros. A nosotros nos van a enterrar. Escúchenme. No me tienen que matar ni entregar. ¿Por qué no negociamos nosotros? Tú querías lana, ¿no? ¿Ya ves lo que provocas? Mira, ahora resulta que la vieja nos quiere ver la cara de menso. No. Podemos negociar y yo les puedo pagar una buena feria. No me vengas a ofrecer dinero. O sea, no me vas a ofrecer dinero porque yo no voy a hacer negocios con vos. No. Es que no estoy hablando de cientos ni de miles. Bruto, escúchame, estoy hablando de millones de dólares. No saben, ¿verdad?
Yo le robé todas las caletas al Teca Martínez. Yo tengo todo su oro. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a entregar? ¿Y van a vivir así bajo su sombra en unas alcantarillas muertos de hambre? ¡Ayuda! ¡Danielito! ¡Mami! ¡Danielito! ¡Ayuda! ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede aquí? ¡Danielito! ¡Tengo sangre! ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes sangre? Parece que tienes sangre. Por favor, abre. ¿Qué está haciendo en mi estudio? Daniel, ¡Tengo sangre! ábreme, por favor. ¡No puedo! ¡Estoy mareado! Santos, ¿qué te pasó? Ay, Dios mío. Ay, ¿qué tiene? A ver, Ay, no una te cortada. asustes. Pon el brazo arriba. A ver, llévala a la cama, al cuarto. Tranquilo, todo va a estar bien. Sí, sí, la manito hacia arriba. ¡Hierbatero, las armas! ¡Pedazo de porquería del gallo! Vaya por su mamá. Mamá, yo lo juro. ¡Va! ¿Estás bien? Espérate. Quédate aquí, ¿ok? Vamos por ellos. Chupina. Chupina, Rosa. Todo está bien. Todo está bien, tranquila. Se nos van a ir. Ay. Ahorita venimos. Quédese. Estés tranquila. Estés tranquila. Andan muy bravos esos quintanillas, patrón. O sea, esos brazos los voy a castrar. Parece que de acá. Y aviéntaselo a los niños. Tus hijos de su perra madre vienen con todo. Esperen, déjenme pedir refuerzos. Listo. A ver, mi amor. Te voy a curar la herida con un poco de alcohol. Te va a arder. Pero, Ana, respira conmigo. Uno. No quiero que venga mi mamá. Ella sabe curarme sin que me duela. Su mami está muy ocupada, mi hijo. No vamos a poder esperar a que venga. Pero, oiga, dona mami, esa herida no se cura con alcohol y un beso. No, hay que llevar al niño a un hospital. Seguramente hay que coserlo. Ya te lo dije, no salimos de esta casa, es peligroso. Pues también es muy peligroso que el niño tenga esa herida así. ¿Qué pasa si se le infecta? Se le desinfecta. Sí, así tengamos que amarrarlo por desobediente. Prefiero eso, a que nos arriesgamos a salir y el Teca nos esté casando. Ah, usted le dijo a Vicenta que era imposible que el Teca tuviera la dirección de esta casa. No sabe que está usted vivo. ¿Qué va a Escúchame, pasar? por favor. El Teca Martínez va a andar como un animal herido por todas las casas que le hemos descubierto. Si le da la vuelta, vas a ver que el único que conocía esas propiedades era yo. Así es que no vamos a exponer a Danielito, ¿verdad? Se lo prometí a su mamá. Permíteme. ¿Qué pasó con lo que te pedí? Oiga, dona Mami. Es decir, que no vamos a hacer nada, ¿eh? Nos vamos a quedar así cruzados de brazo mientras el niño tiene esa cortadota y cuando venga Vicenta, ¿qué le vamos a decir? Ay, fíjate, estábamos esperando que mates al Teca para poder hacer algo. Ya le llamamos a un médico que es de suma confianza. Por el amor de Dios, ya tranquilízate, me estás volviendo loco. Ya. Calma. Mi hijo, no se quiere dejar. Mi hijo, ya viene, tranquilo.
tranquilo, hijo. Ya viene un doctor. Mi amor. Y vas a ver que vas a estar muy bien. Un poquito, nada más, aunque sea para que no se te infecte, ven. Ay, mi Danielito. Eric. ¿Qué haces acá jugando a las palomas? Con brujitas. Tu mujer está a 2 metros de hacerse picadillo, te aparecerá, Oric. ¡Seca! Escucha bien lo que te voy a decir. ¡Entrégate! ¡O te mato, cabrón! ¡Entrégate! ¡Ya soltamos a mi mamá! Esa rola ya la he oído antes. Es lo que en el gabacho llaman el de jaleú. No. El trato era Vicenta por Josefina. Pero ya me volví abrotado. Me los voy a fregar a todos, cabrón. Pues su patrón, vamos a chingar a toda la familia y luego vamos por los chamacos. Córame, yo lo cubro. Hijo, ya casi no tengo balas. A ver cómo fregados salimos de esta. Si seguimos así, no vamos a salir de esta. No diga hombre. Nosotros siempre salimos. Vaya por eso, lo juro. ¡Hágale! Hágale por acá. Tú, gallo. No puedes conmigo. Que tienes que pedir refuerzos. Váyase usted por Josefina. Acá derecho sobre la construcción. Hágale. Podemos negociar. Esta oportunidad no se da nunca. Se los juro, yo les puedo dar mucha lana para que empiecen una vida nueva. Tengo el auto como 1 kilómetro. ¿Lo ves? Dime si los ves, Almeida. Sí los veo, hay un entronque más adelante. Lo importante es que Vicenta sigue con ellos. Como dicen en su idioma, plata o plomo, pero decídanse ya. Ok. ¿Cuánta plata es, ah? ¿Cuánto es? ¡Eres un tarado! ¿Eh? ¿Tú crees que esta vieja nos va a traicionar a la primera de cambio? Ay, ¿sí crees que si nos da lana por dejarla ir? No, hombre, en cuanto la dejemos ir, esta vieja va a aparecer toda su gente y nos van a dejar como coladera. Yo siempre cumplo mi palabra. Ay, sí. ¿Y tú crees que Teca se va a quedar así muy tranquilo? Ese güey tiene ojos por todos lados. Antes de tocar la lana esa de las caletas, vamos a amanecer colgados de los tompiates. Se les está acabando el tiempo para decidir. No, chiquita, se te está acabando a ti. Pero mira, una sola cosa tiene razón. No te voy a matar. Porque esa bala la tengo reservada para el patrón. Solo te voy a reventar las rodillas chiquitas para que no se te ocurra escapar de nuevo, ¿eh? No, gordo, espérate. Pensa en la plata. Teca no tiene que caerse muerto, pensa en la plata. Tú, menso, a ver, ve, díselo de frente. ¡Abusado, ve! ¿Qué está pasando? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo!
Llegó la hora de la venganza.